Y bueno, antes de continuar, recordarles que ayer hemos visto lo que es parte de un sistema de agua, un poquito también hemos visto lo que es inspección sanitaria. No sé si tienen alguna duda o pregunta sobre eso. Buenas tardes, ingeniero. Sí, adelante. Ingeniero, una consulta. Lo recomendable poner el clorador sería en aducción o distribución. El clorador tendría que estar antes de la distribución del agua, ¿no? Es decir, a la salida del tanque de almacenamiento o antes del tanque de almacenamiento también. Pero en la aducción no tanto, porque el agua puede pasar mucho tiempo dentro del tanque y perder su cloro residual. Ya, entonces vamos a continuar. Y como hemos visto en la presentación ayer, ahora tenemos un video tenemos el video de lo que es inspección sanitaria, ¿no? Que habíamos dicho al final, ¿qué es la inspección sanitaria? Pues es la revisión del sistema para ver que no haya puntos de quiebre, que no haya puntos de infiltración de agua o que no haya fugas. ¿Por qué? Porque algunos daños en el sistema de agua pueden contribuir a la mala calidad del agua ya en el punto de consumo. Entonces es importante conocer que en el punto de consumo se va a resumir casi todas las características del sistema de agua desde el punto de vista de calidad de agua, especialmente cuando vemos la parte de contaminación bacteriológica. Entonces es importante que sepan hacer una inspección sanitaria. De hecho, eh, en, en otros semestres, el trabajo del tema era realizar la inspección sanitaria de un sistema de agua, ¿no? Ahora por la pandemia no lo estamos haciendo. Ese dado un trabajo que es personal sobre el consumo de agua en el hogar. Sin embargo, para complementar el tema, vamos a reforzar con lo que es una presentación en video que se ha hecho hace unos años en mi institución. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que la vean también y después comentar. Un ratito. Ya, ahí vamos. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Centro de Aguas, Saneamiento Ambiental. Presenta. Inspección sanitaria. Un sistema de agua para consumo humano comprende principalmente de la captación, la línea de aducción, el tanque de almacenamiento y la red de distribución. Para garantizar el buen funcionamiento del sistema y la calidad del agua, es necesario realizar periódicamente una inspección sanitaria del sistema. Esta actividad debe ser ejecutada por personal capacitado, realizando una inspección visual de cada una de las partes del sistema de agua. La inspección sanitaria permite establecer los riesgos reales y potenciales que presenta el sistema en relación a la calidad del agua. La captación es la obra de toma,
que se construye en diferentes fuentes de agua para captar el agua para consumo humano. Las fuentes de agua pueden ser un río, arroyo, vertiente, pozo perforado, pozo excavado y agua de lluvia. Cuando la captación del agua de consumo es de río, se debe inspeccionar el entorno, aguas arriba, buscando probables descargas de residuos sólidos o líquidos, o la presencia de animales que puedan deteriorar la calidad del agua. Si al lado de la captación se cuenta con una cámara de recolección de agua, esta debe contar con una tapa de protección. También se debe inspeccionar que tenga sello sanitario y que no ingrese aguas de escorrentía en época de lluvias. La galería filtrante es una obra de toma cerrada que capta agua subterránea por drenaje, construida generalmente en lechos de río o cursos de agua subsuperficial. Si la galería filtrante cuenta con una cámara de inspección, en un extremo de la obra de toma, se debe inspeccionar su estado físico. La tapa debe encontrarse en buenas condiciones para evitar el ingreso de agua del río en época de crecidas. Verificar que en el fondo de la cámara recolectora no exista sedimentos que puedan obstruir el flujo de agua hacia el tanque de almacenamiento. Es importante tomar en cuenta la profundidad de la galería filtrante. La captación de agua de vertiente se realiza con obras de toma de forma superficial. Las tapas de las cámaras de inspección sanitaria y de la cámara de recolección deben ser tapas las cuales no deben presentar ranuras ni deterioro. Así se evita el ingreso de aguas artificiales de escorrentía. No debe existir sedimentos, material extraño y debe contar con un seguro. La cámara de llaves y las llaves deben encontrarse en condiciones óptimas. No debe existir agua retenida en la cámara o sólidos que obstruyan su manipulación. Si es posible, la obra de captación debe tener un cerco de protección perimetral y una zanja de coronamiento para evitar el ingreso de aguas superficiales por escorrentía. Es conveniente que la zanja de coronamiento y el entorno se encuentre libre de malezas, basuras o residuos extraños. En caso de alza de la cámara de recolección, el exceso de agua debe descargarse fuera del cerco perimetral para evitar encharcamiento cerca de la captación. La captación de agua mediante pozo perforado es una de las formas más comunes que se realiza en lugares planos y de valle. Este tipo de obras de toma necesita una bomba para impulsar el agua hacia un tanque elevado o de otra forma un hidropulmón. El entubado del pozo perforado debe estar unos 50 centímetros por encima del nivel superficial y estar correctamente tapado. Debe presentar el sello hidráulico, generalmente de arcilla o cemento. El mismo no debe presentar rajaduras ni deterioro en su sello. Los pozos siempre deben tener un cerco perimetral para evitar el acceso de extraños. No debe presentar rupturas. Asimismo, la puerta de ingreso debe tener un candado
No debe existir fuga de agua por los accesorios y tampoco charcos de agua en las inmediaciones del pozo. Para evitar la escorrentía de aguas superficiales a las inmediaciones del pozo, es conveniente que la zanja de coronamiento o protección se encuentre libre de sedimentos y maleza. No debe existir basuras cerca del pozo y se debe evitar también la implementación de pozos sépticos o letrinas en sus cercanías. Los pozos excavados generalmente son utilizados por comunidades pequeñas o grupos reducidos de familias. En estos casos es mejor utilizar una bomba manual. Si es posible, una bomba eléctrica, ya que naturalmente estos pozos son muy susceptibles a la contaminación. Para su protección, el pozo excavado debe contar con un sello hidráulico, tener un borde de protección muy bien realizado, sin rajaduras, y una tapa sanitaria. En lo posible también debería contar con una malla perimetral de protección. Si existe una bomba manual, inspeccionar que los bujes, sello mecánico o empaquetaduras de la bomba se encuentren en condiciones óptimas y que no exista fugas de agua. El área circundante al pozo debe encontrarse libre de basuras, hierbas y charcos de agua. En este caso, la presencia de letrinas debe encontrarse a la mayor distancia posible. Se recomienda unos 50 metros del pozo excavado. La captación de agua de lluvia generalmente se realiza en lugares muy secos y se recolecta a través de los techos de las viviendas. Son de uso familiar y muy susceptibles a la contaminación. Para garantizar la mejor calidad bacteriológica posible del agua, es importante revisar que el techo de la vivienda se encuentre limpio, que no existan árboles y animales cercanos a la vivienda que ensucien el techo. Las canaletas de recolección deben estar limpias y en buenas condiciones. El tanque de recolección y almacenamiento debe contar con una tapa y debe estar protegido del sol. Debe tener una derivación de las lluvias iniciales para el lavado del techo. También debe tener un grifo de salida del tanque en buenas condiciones, sin fugas de agua. No debe existir charcos de agua alrededor del tanque. Otra parte importante del sistema de agua es la tubería, que conduce el agua desde la fuente hacia el tanque de almacenamiento y que se conoce como la tubería de aducción. La tubería de aducción debe hallarse sin fugas, en uniones y accesorios. Si la tubería de aducción es de PVC, no debe encontrarse a la intemperie, debe estar protegido bajo la tierra. Generalmente, entre la obra de toma y el tanque de almacenamiento existe un desarenador. Se debe revisar que las tapas sean sanitarias, se encuentren en buen estado y que no existan sedimentos acumulados. Las tapas deben estar debidamente aseguradas con candado. El tanque de almacenamiento es un reservorio con capacidad suficiente para almacenar y suministrar el agua con presión adecuada a la población. Las partes principales que se deben inspeccionar en un tanque de almacenamiento son
la estructura física del tanque de almacenamiento, que no debe presentar fisuras para evitar filtraciones de agua y posterior formación de charcos en el entorno. La tapa sanitaria de inspección del tanque debe estar asegurada con un candado. El interior del tanque debe encontrarse limpio, libre de sedimentos, así como las paredes interiores sin presencia de algas. No deben existir filtraciones en los accesorios y llaves de las tuberías de ingreso y salida del tanque. Las tuberías de rebalse y ventilación deben estar protegidas con malla milimétrica para evitar el ingreso de animales al tanque. El cerco o malla perimetral que protege el tanque no debe estar dañado y la puerta de acceso debe tener un candado. En caso de un tanque elevado, la escalera de acceso debe estar protegida para evitar que personas extrañas puedan acceder al tanque. El área circundante al pozo debe encontrarse libre de basuras, hierbas y evitar charcos de agua. El drenaje siempre debe encontrarse fuera del predio de la malla perimetral. Los accesorios de la tubería de salida no deben presentar fugas. El nivel de la tubería de drenaje debe estar por debajo del nivel de la superficie del tanque. La red de distribución está formada por una red de tuberías por la cual se suministra agua a partir de un tanque de almacenamiento a los diferentes sectores de la comunidad, los cuales están seguidos de las acometidas para cada una de las viviendas. Las redes principales y secundarias no deben presentar fugas de agua, lo cual se puede verificar viendo la presencia de charcos de agua. Si existen piletas públicas, estas deben estar protegidas por un pedestal. El grifo debe encontrarse sin fugas para evitar charcos de agua en el entorno. No debe existir mangueras conectadas a las piletas que estén sobre los recipientes de lavado o charcos de agua, ya que de esta forma se contaminaría la red cuando exista presión baja. En puntos terminales de la red se debe verificar la presión del agua, la presencia de cloro residual y su concentración mediante el comparador de cloro. El hipoclorador es un equipo para dosificar cloro al agua de consumo humano en las concentraciones adecuadas para desinfectar o eliminar microorganismos del agua. Verificar que el sistema de cloración esté funcionando, que no existan fugas de solución de cloro, que los accesorios de inyección no estén taponados, que la caseta de cloración se encuentre ventilada y que tenga las llaves necesarias para la limpieza de los accesorios. El operador debe contar con los insumos necesarios para la cloración: cloro granulado, reactivo de PD, comparador de cloro. Verificar que se cuenta con suficiente solución de cloro en el tanque reservorio. Todos los reactivos deben encontrarse en un ambiente seco y debe existir una bitácora de registro del consumo de cloro, reactivos y concentración de salida. Todo lo visto y explicado, podemos ver la importancia que tiene el cuidado de la fuente de agua, el tanque de almacenamiento y la red de distribución. El cumplimiento de todas estas actividades nos permitirán identificar problemas y solucionarlos para así garantizar agua de buena calidad para nuestro consumo.
Bueno, entonces hasta ahí hemos visto un pequeño video sobre lo que es inspección sanitaria. ¿Alguna consulta o duda sobre lo que es la inspección sanitaria? La idea también es que ustedes a partir de esto puedan ser capaces de realizar una inspección sanitaria y por lo menos identificar problemas serios en un sistema de agua, ¿no? Si bien esto es parte de la materia de sanitario 1, pero también en sanitario 1 se va más al cálculo. Aquí la idea es ver la inspección para ver fugas e indirectamente consumos de agua. Bueno, entonces vamos a continuar y continuamos con la materia, si no hay dudas. Voy a presentar. A ver, usos del agua. Huella hídrica bien visto. Usos del agua también. Nos tocaba ver usos del agua en Bolivia. Bueno, los usos del agua en nuestro país no han sido monitoreados regularmente. Sin embargo, hay una institución que es la FAO, que hace seguimiento al uso de agua de varios países, ¿no? Tenemos unas estadísticas no muy actuales, pero que sirven, nos van a servir de referencia a nosotros. Y nos dan una idea del volumen de agua extraído, la comparación entre distintos usos de agua extraída, ¿no? Tenemos, por ejemplo, datos desde el 1983 hasta el 2012, que son casi 10 años atrás. Lamentablemente, a estas alturas todavía no se han actualizado, pero pueden ver alguna escala, ¿no? La extracción de agua para usos agrícolas está más o menos en 1,9 por 10 a la 9 metros cúbicos por año, lo cual es mucho, ¿no? Y la extracción de agua para uso industrial está muy bajo, ¿no? Es 0,032 por 10 a la 9 metros cúbicos por año. Y la extracción de agua para uso municipal, es decir, para agua de consumo, está por el 0,136. Entonces, menos del 10% se utiliza en agua de consumo y menos del 5%, incluso del 4%, se utilizaba en usos industriales. Eso era como un indicador primario, ¿no? Que en la clase anterior, en las dos clases antes, habíamos dicho que el uso de agua mayormente se va al uso agrícola y eso también se refleja en Bolivia, se reflejaba en Bolivia el año 2012 y 2008. Ahora, si vemos ya una estimación para Bolivia, dice que la estimación de oferta de agua para Bolivia está más o menos en 500.000 millones de metros cúbicos por año. Y la demanda de agua es simplemente 2.000 millones de metros cúbicos por año, o sea, una demanda muy baja. De hecho, el agua que más se utiliza, el agua dulce que más se utiliza o en el área que más se utiliza es para riego, donde se tiene más o menos el 94% del consumo total. Luego del riego tenemos el uso en agua de consumo, que es más o menos 104,5 millones de metros cúbicos por año. Y de toda esta agua, el mayor consumo se da en las zonas urbanas. Sin embargo, como comentario, vale decir que ese consumo de agua no implica que sea un consumo permanente. De hecho, pocas ciudades de todo el país tienen agua de consumo en forma permanente. A pesar de que ha habido un incremento en los últimos años de la cobertura de servicios de agua potable,
a nivel de las ciudades y también a nivel rural, todavía cerca del 30% de la población de Bolivia no tiene acceso a agua potable, principalmente en las áreas rurales alejadas, ¿no? Eh, eh, en el área rural se tienen dificultades hasta de instalar sistemas de agua por el costo, ya que en poblaciones más dispersas los costos son mayores. ¿Por qué? Porque una misma tubería que en una ciudad podría abastecer a 10 o 20 familias, a veces una tubería de 100 metros abastece a una o dos familias. Por eso los costos son relativamente elevados. Elevados y más que todo en poblaciones rurales, ¿no? Ahora, otros usuarios del agua son las industrias, ¿no? O sea, siempre las industrias son mucho menos, el consumo es mucho menor que en el agua en el agua para uso doméstico y mucho menor que en el agua de riego, pero siguen siendo usos importantes, ¿no? Se estima que más o menos son 31 millones de metros cúbicos por año en nuestro país. Y más o menos es el 1% de la demanda del país. No parece mucho porcentualmente, pero sí en términos de volumen es bastante agua. Ahora, si vemos los usos domésticos del agua, ¿no? Vamos a volver a ver este ejemplito, donde nos dice que el agua para riego más o menos es 1.920 millones de metros cúbicos, el agua de uso municipal 136 y el agua industrial 32, ¿no? Un estimado del uso de agua por habitante nos da 212 metros cúbicos por año. Ahora, con respecto a aguas residuales, también una estimación para los años pasados, en el año 2008, teníamos que, por ejemplo, el agua municipal producida el año 2001 era 135 millones de metros cúbicos. Y el agua municipal tratada, varios años atrás, era 33, es decir, casi la quinta parte. Actualmente tenemos más o menos el 30% del agua residual que es tratada, aunque no tratada de la mejor manera. Si ustedes quieren tener datos de eso, pueden entrar a esa página que es el pago, ¿no? Vamos a intentar entrar a ver. Estamos. Aquí es donde se tienen estadísticas por país, ¿no? Recursos hídricos. Aguas superficiales, aguas subterráneas. Este es un pequeño resumen de la costal. Tenemos un resumen estadístico también. Y son datos del 2009 y 2011, siguen siendo un poco antiguos. Sin embargo, ustedes pueden entrar a estas páginas para revisar las estadísticas. Seguimos, ¿no? Entonces, si vemos los usos del agua en el hogar, sabemos que en general la dotación de agua en nuestro país está regulada por una norma, ¿no? Por la norma boliviana de diseño de sistemas de agua, la NB 689. La NB 689 clasifica a las poblaciones
por zonas donde se encuentran y también de acuerdo al tamaño de población o de personas habitantes. Tenemos en los rangos de población hasta menores de 500 habitantes, de 501 a 2000 habitantes, de 2001 a 5000 habitantes, de 5000 a 20000, de 20000 a 100.000 y mayor de 100.000. Y tenemos también por zonas, ¿no? Por altiplano, valles, llanos. Entonces, como podemos ver, la dotación de diseño más o menos varía desde los 30 litros habitantes día en la zona altiplánica de poblaciones pequeñas hasta cerca de 250 litros habitantes día en los llanos. Este es un gran rango, ¿no? Un rango grande. Sin embargo, debido a la escasez de recursos hídricos, estos valores no se cumplen. En general, las dotaciones son menores. Tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de dotaciones de agua que se hicieron en el año 2010, que son 11 años atrás, nos indican que hay poblaciones o barrios en nuestra ciudad que tienen una dotación bastante pequeña. Dotación como que en un barrio se tenía 60 litros habitante día. Esto era luego de un estudio de más o menos 2 meses, ¿no? En otro barrio, 20 litros habitante día. Unos barrios que tenían más agua, cerca de 180 litros habitante día, en otras menos de 20 litros habitante día. Y en otras teníamos hasta cerca de 180 de nuevo litros habitante día. ¿Qué nos indicaba esto? Que el verdadero consumo de agua está condicionado por la cantidad de agua que tiene la fuente. Lo que es, digamos, destacable es que estos volúmenes de agua eran los mismos que utilizaban las personas, es decir, una familia podía vivir con esta dotación, otra podía vivir con esta dotación. ¿Cuál era la diferencia mayor? El uso y la optimización. Y es algo de lo que ustedes están encargados de hacer con el trabajo que se les ha dado, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? ¿Cómo se usa el agua residual en Bolivia? ¿No? Nuestro país se caracteriza porque hay zonas donde hay bastante agua y zonas donde hay poca agua. Y donde hay poca agua muchas veces se aprovechan todos los recursos hídricos. Y uno de esos recursos que son regularmente utilizados son los recursos de aguas residuales. Aguas residuales tratadas o aguas residuales que tratar son utilizadas para riego. Entonces aquí tenemos un estudio del año 2010 que nos muestra algunas ciudades donde el agua residual, tratada o no, se utiliza para riego. Entonces, los puntos rojos del mapa indican las poblaciones, ¿no? Y vemos que hay mucho en la zona occidental, algo en la zona oriental y tropical. Y tenemos otra estadística que nos muestra la cantidad de hectáreas que son regadas por agua residual, con agua residual y por departamento, donde, de acuerdo a este estudio, el departamento que más reutilizaba el agua residual era Cochabamba, ¿no? Y con más de 2.500 hectáreas. Luego nos seguía La Paz, con cerca de 1.700 hectáreas, y Chuquisaca con menos de 400 hectáreas. ¿Qué significa? Que en todos estos departamentos esta es la cantidad o la superficie regada con aguas residuales. En Cochabamba podemos ver gran parte de esto a lo largo del río Rocha, ¿no? Cerca entre Cochabamba y Sacaba, y después entre el aeropuerto y Sipe. Son lugares donde se puede utilizar el agua residual para riego. También existen esquemas de
o sistemas de tratamiento de aguas residuales que son administrados por sistemas de regantes, como ser en Arani, en, en Punata también, y posiblemente en Clisa. Entonces, es una realidad que el agua residual se reutiliza en cultivos en nuestro país. Por eso es que se recarga la necesidad de que los alimentos deben ser previamente lavados, especialmente los alimentos que se crean o se generan cerca de la superficie de la tierra, ¿no? Es decir, como las lechugas o las cebollas, por ejemplo. Entonces, así hemos dado un repaso al uso del agua en Bolivia. ¿Así tienen alguna consulta, pregunta? Bueno, parece que no hay. Entonces vamos a continuar. Lo que vamos a hacer es ahora dar una mirada a los trabajos, ¿no? Y les voy a indicar más o menos cómo he corregido los trabajos que ustedes me han enviado. ¿Ya? Entonces para eso nos vamos a nuestra plataforma. Examen de mesa. ¿No? Como ustedes han podido ver seguramente, pues he colocado aquí los videos de los grupos. Y la idea era que ustedes primero se vean. De hecho, yo me expliqué mal, pero la idea era que suban a YouTube y ahí era más visible, ¿no? Pero por lo menos este grupo es visible para los compañeros de la materia específicamente. Entonces yo les había dicho que iba a revisar todos los videos y que iba a revisar la mitad de los trabajos, ¿no? Entonces he revisado los trabajos de los que son grupos pares, es decir, el grupo 2, grupo 4, grupo 6, grupo 8, grupo 10, grupo 12 y grupo 14 han tenido revisión del documento y han tenido revisión de su video, ¿no? ¿Qué cosas he visto en la revisión de los documentos? Por ejemplo, que muchos han copiado textualmente lo que decía la fuente. La fuente quiere decir el artículo, la revista. Y la idea no era esa, ¿no? Sino la idea era que ustedes lean, resuman y escriban. Algunos han copiado textualmente lo que decía en Internet. Y eso contribuye a que quizás no hayan entendido o razonado mucho. Con respecto a los videos, se les dio algunas pautas, ¿no? Una de las pautas era que primero no se pasen de los 7 minutos. Y muchos se han pasado a 8, 9 minutos, que es más del 10% de tolerancia. Luego, también ha habido casos donde han hecho una muy buena edición de imágenes. Sin embargo, una de las cosas que muchos han fallado es que prácticamente estaban leyendo la pantalla. Y la idea de una presentación es que ustedes estudien y presenten, no que copien, ¿no? Y también por eso muchos les he bajado puntos. Si hubieran tenido ediciones muy buenas que podían darles una mayor nota, por ese caso les he bajado mucho, ¿no? Entonces la mayoría sí ha cumplido los 7 minutos. Algunos han hecho algunos trucos como que acelerar el sonido, lo cual hacía ver muy gracioso, digamos, su video, ¿no? Algunos pocos han terminado antes del periodo requerido, lo cual estaba bien. Una cosa que sí es sancionable, digamos, es que la idea del trabajo era hacer primero el texto y el video. Si tenías el texto, hacías el video.
Pero tu texto debía ser elaborado por el grupo. Quizás hay cosas de revisión bibliográfica que sí se podían copiar de otro lugar, pero algo que no se podía copiar es las conclusiones y recomendaciones del grupo. Y muchos lo que han hecho es copiar incluso eso de Internet, lo cual no es correcto y demuestra posiblemente que no leyeron el trabajo. Eso también les ha bajado puntos. Después, también la idea es que ustedes se vean a sí mismos, entonces vean los videos en esta carpeta, ¿no? Y también si quieren vean de sus compañeros para ver qué cosa pueden ellos mejorar, ¿no? Como les había dicho, una de las razones por las cuales se hacían esto es porque había una bajo conocimiento de revisión bibliográfica y también en general los alumnos de ingeniería civil eran bastante tímidos para las presentaciones, ¿no? Y con eso se ha tratado de quitar. Sin embargo, algunos seguían tímidos y seguían copiando, lo cual no es lo correcto, ¿no? Entonces, les he colocado las notas, si quieren vamos a ir viendo algunos. Podemos ir viendo, déjenme ver un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, no era acá. Bien, entonces tenemos aquí, lo voy a dejar la nota. Arnés 65, Aspetti 61, Ayala 55, Bautista 72, Cabrera 75, Cáceres 60, Callata 69, Chambi 65, Choque Pinto 55, Delgadillo 69, Nerostegui 74, Fuentes 60, García Flores 61, Gonza Rivera 60, González 69, otra González 55, Hurtado 65, Jiménez Sánchez 95, Mamani 60, otro Mancilla 55, Martínez 70, otro Martínez 74, Montán 65, Morales 72, Olmo 61, Pawasi 74, Patsis 95, Pinedo 65, Ramírez 60, otro Ramírez 61, otro Ramírez 95, Rocha 61, otro Rocha 55, Rodríguez 32, Rojas 60, Rojas Rebollo 60, Sánchez Omonte 75, Soria 070, Tapia 95, Tito 72, Unzueta 65 y Vega González 95. Luego, Aguilar 72, Alaca 70, Ayala Licona 95, Alejandro Barrientos 65, Calizaya Quena 61, Castro 69, Choque Quispe 65, Chucamani 75, Claro 75, Flores 74, Flores marcan 95, bueno, Flores marcan dos veces inscrito, pero le voy a quitar a uno de estos. Flores Pavase 74, Franco 65, Fuertes Nina 65, Andrea, ¿qué es esto?
García Ayala 95, Lima 60, Mamani 61, Mamani Villarroel 70, Paguas de Ceballos 60, Pereira 61, Ramírez Rengifo 60, Rojas y Chuta 61, Rosales Pinto 95, Salazar Pérez 75, Salazar Taboada 65 y Villarroel Sixto 70. Entonces, jóvenes, esas son sus notas del primer trabajo. ¿Tienen alguna consulta sobre eso? Ingeniero, buenas tardes. Sí, adelante. Una consulta, ingeniero, sobre la nota que nos ha mostrado. No puedo escuchar bien cómo va a ser la calificación que se va a realizar todo este semestre, pero ¿esta nota es como parcial o No, solamente de trabajo de práctico? este trabajo tenemos 6 trabajos. Es nota del primer trabajo. Ya están haciendo el segundo, ¿no ve? Ya les he dado. Sí, sí, gracias. ¿Alguien más? Ya, entonces les voy a enviar sus notas. Tareas entregadas. Entonces ya les ha... Ahí les también. Enviar. Entonces ya se les ha enviado sus notas, si no me equivoco. No, error. No, ya se les ha enviado sus notas. Listo, entonces ustedes ya han recibido su nota por correo. ¿Ya? Entonces vamos a terminar aquí porque tendríamos que empezar otro tema, pero no quiero empezarlo a medias. ¿Ya? Vamos a terminar la clase hoy. Si tienen alguna otra duda, vamos a poder absorber. Ingeniero, Sí, adelante. no sé si puede adelantar un poco sobre la inspección del río Zocha. Ah, ya, la inspección del río Rocha podemos ver un rato. A ver, déjenme ver si está colocada la tarea. Creo que sí está. Mm, Trabajo de clase. Abastecimiento de agua. Es del río Rocha. Se entrega el 28 de octubre. Y aquí está. Entonces, la idea es que por grupos tienen que ir revisando distintos tramos del río Rocha, que ya están en la plataforma. Por ejemplo, este es Sacaba, este es el inicio del río Rocha, este es el tramo 1 y el tramo 2,
Esta es la carretera Cochabamba. Entonces, grupo 1 y grupo 2 es esto. No, ¿qué pasó? No baja esto un ratito. Voy a descargar esto. Un ratito. Ah, aquí está. El grupo 3 tenemos su tramo definido. El grupo 4 tenemos el tramo definido. El grupo 5 tenemos el tramo definido. El grupo 6 tenemos el tramo definido. Aquí ya nos estamos acercando a la carretera. El grupo 7 tenemos sodeando el Cerro San Pedro. El grupo 8 tenemos ya la parte casi céntrica de la ciudad. El grupo 9 ya pasando al estadio. El grupo 10 yendo hacia la zona sur prácticamente. El grupo 11 llegando al aeropuerto. El grupo 12 pasando el aeropuerto hasta la salida de la planta de Albarrancho. El grupo 13 desde Albarrancho hacia el cruce con otra vía. El grupo 14 casi llegando por Kenamari. El grupo 15 también pasando por la misma zona. Y el grupo 16, bueno, ahora no tenemos el grupo 16, tenemos solo hasta 15. Entonces, el grupo 15 sería esto, lo último que tienen que hacer, ¿no? Y es que en los mismos grupos que están haciendo, que han hecho el primer trabajo, deben hacer esta inspección. Vamos a ver la instrucción. Aquí lo único que está mal es la fecha, que se parece al semestre anterior. Voy a cerrar estas otras cositas para que veamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? Que los estudiantes conozcan en campo los problemas de lo que es el río Rocha. Conozcan en campo quiere decir que ustedes sientan la vivencia de la contaminación. Muchas veces se mira la contaminación de lejos, pero ya que tenemos un lugar contaminado, mi idea es que ustedes vayan a visitar. Antes lo hacíamos en grupo, pero ahora en grupo toda la materia, constatábamos buses, pero estos 2 años ya no lo hemos hecho por la pandemia, ¿no? Entonces, que se recorre el río Rocha y que ustedes inspeccionen algunas cosas específicas, ¿no? Entonces, en cada grupo y cada tramo tienen que hacer 4 cosas. Primero, describir cómo está el lecho del río, es decir, cómo es su vegetación, la apariencia del agua, color, olor. Luego, identificar ingresos de agua al río, ingresos de agua natural, como puede ser otro río, puede ser una vertiente, o agua no natural. Agua no natural puede ser aguas residuales, aguas de lluvia, aguas de industrias, u otras cosas. También tienen que identificar lugares con depósitos de residuos sólidos, basura y otros. Y también tienen que identificar usos del agua en el tramo que les ha tocado revisar. Es decir, se utiliza para riego, para lavado de autos, eventualmente hay alguien que tome de ahí, no sabemos, o para qué más se utiliza. Esas 4 cosas ustedes tienen que revisar en cada tramo que les ha tocado, ¿no? Entonces, el informe está compuesto por varias partes. Primero, descripción del tramo, es decir, aproximadamente la longitud, el tipo de vegetación predominante que existe en el tramo y alguna característica, ¿no?, que tenga, ¿no? Por ejemplo, el ancho es amplio y otros lugares donde el ancho está delgado, porque hay lugares donde han canalizado el río Rocha. Esa es uno, la descripción. La segunda parte, ingresos de agua al río. Entonces van a describir en qué puntos ingresa agua al río. Y para eso le van a colocar la letra P. P1 es tubería 1 de 6 pulgadas. P2 es tubería de 3 pulgadas. P3. Y en cada ingreso lo que van a hacer es tomar una fotografía.
y lo van a identificar como con 1, 2, 3. Además, los puntos de ingreso deben identificarlos con una marca satelital. Y eso es fácil, ¿no? Casi todos tienen celulares que tienen GPS, entonces pueden marcar. Es decir, pueden ir, por ejemplo, en este tramo del río y colocar el P1, P2, P3 se encuentra en este lugar. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Luego, de igual manera tiene que identificar los lugares con depósitos de residuos sólidos. Depósitos de residuos sólidos quiere decir basura, ¿no? La gente muchas veces bota basura al río y donde bota una familia, botan otras, entonces se hacen pequeños promontorios. También puede ser que identifiquen desechos grandes, esos también tienen que marcarlos. Entonces, igual que los puntos P de ingreso de agua, hay que marcar los lugares donde hay residuos sólidos o basura. Y en este caso se los va a identificar con RS. RS significa residuo sólido. Y se va a marcar. En vez de P va a ser RS. No lo tenemos aquí. Pero en vez de P, van a colocar otra imagen con RS, residuo sólido. Igual se va a sacar fotos de cada uno de estos puntos y se colocarán en el anexo. Otra tarea que van a hacer es identificar los usos de agua del río Rocha. Y eso va a identificarlos con U. U1, U2, U3. Y van a marcarlos en el mapa también. Ahora, la idea es que ustedes coloquen un mapa de P, de ingreso de agua, otro mapa de RS, de residuos sólidos, y otro mapa de U. Entonces, no es todo en un solo mapa, porque muchas veces se superpone y no se entiende. Y cada uno de estos, los P, los RS y los U, con una foto. Después, ¿qué se va a hacer? Van a hacer conclusiones, es decir, conclusiones quiere decir qué cosa han visto en resumen. Las conclusiones salen de lo que han visto. Las reflexiones es de lo que han leído y han visto y dicen cómo puedo mejorar. Van a hacer conclusiones por un lado y reflexiones por el otro. Entonces, consecuencias consecuencias de los aportes de agua, consecuencias de que hay residuos sólidos, cuántos usos de agua hay, cuáles son los mayores usos de agua, o qué es la apariencia general del tramo que les ha tocado, ¿no? Y otros que ustedes consideren importantes. Y después van a hacer una reflexión del grupo. Reflexiones sobre cómo mejorar la situación de la zona de inspección. Y eso va a ser máximo 200 palabras. Van a entregar en forma digital. No van a entregar nada en forma física. Y se entrega la fecha correspondiente. Aquí tenemos un formato de cómo va a ser, ¿no? Dice, la primera hoja va a ser el nombre y nombre de los integrantes, la fecha de entrega del informe, también el título del trabajo y una fotografía del grupo, de todo el grupo visitando el tramo. ¿Ya? Aquí es donde sí tienen que visitar el tramo en grupo. Y la fotografía tiene que mostrar eso. Cuidado con hacer superposiciones. En otros semestres he visto que 2 no han ido y 2 han ido y han querido juntar las fotos, obviamente de forma grosera y se ha notado. Entonces he tenido que bajarles la nota, ¿no? Entonces, esa foto va a tener como un pie de foto, una pequeña identificación de la foto que va a decir el lugar donde se han tomado la fotografía, ¿no? Y debe haber el número de grupo también en la primera hoja. Aquí se les da qué tipo de letra tienen que hacer y los anexos. Los anexos van a ser básicamente fotografías, hasta 6 fotografías por hoja. Y cada fotografía va a tener su código, es decir, si es P, va a ser P1, P2, P3, si es RS, va a ser RS1, RS2, RS3, si es U, U1, U2, U3, y va a haber una descripción del lugar en cada fotografía, más o menos como está aquí. ¿Ya? Y entonces mi idea es que ustedes vean el río Rocha, sientan, y después de entregar ese trabajo vamos a hacer una pequeña plenaria para hacer conclusiones como grupo, conclusiones como clase.
¿Alguna pregunta sobre la forma de hacer el trabajo? Sí, ingeniero. En mi caso somos el grupo 7 y por altura del Cristo el río Docha se parte en dos. O sea, usualmente hay una entrada de un río. Eso no tenemos que aforar, ¿no? O sea, no tenemos que ver. No, tienen que mostrar que es la entrada del río. No, no tienen que aforar porque no creo que haya agua ahora. Y tampoco, en realidad no se les está pidiendo aforo, simplemente descripción de lo que entra al río. Y pueden decir, pues entra agua que se utiliza para lavar ropa, entrará con detergente, o más o menos qué tamaño tiene el ancho de eso que está entrando al río. Ya, pero no le estoy pidiendo que afore. Ya, está bien, ingeniero. Gracias. Lo ideal es que vayan, que estimen por lo menos 6 horas para que no hagan a la carrera. Cuando hacen a la carrera, se olvidan cosas. Y lo que hago yo muchas veces, comparo su trabajo de ustedes con el del año pasado. Y si tienen menos puntos el de ustedes, les bajo puntos y les pregunto por qué. Y muchas veces han ocurrido que han hecho muy a la rápida. Entonces, cada tramo tiene más o menos entre 1,5 kilómetros y 2. Y eso es para que recorran durante unas 4 horas. Pero pónganse unas 6 horas de recorrido, así todos ven, discuten, hablan y vayan en grupo. Traten de ir en grupo con los implementos de protección, con sombreros, con botas. No vayan con ropa nueva. Hay cosas que pueden encontrarse que no les va a gustar. ¿Ya? Entonces, vean un día para ir. Tienen que ir todos porque tienen que sacarse el foto. ¿Alguna cosa más? Ya, entonces ya tienen ese trabajito más. Ya han entregado un trabajo, están elaborando el de consumo de agua de su casa y también tienen ya especificado cómo hacer este trabajo. Listo, entonces ahí quedamos alumnos, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias.